Un cordial saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Qué alegría estar otra vez con ustedes para compartir estas reflexiones, estas ideas que el Centro Ficulturas quiere transmitirles a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus espacios, a sus lugares. Gracias por todo este acompañamiento que nos hacen. Hemos estado trabajando una serie de virtudes a lo largo de los programas del Centro Ficulturas. Y tenemos hoy una virtud fuerte, una virtud que es conocida como una de las virtudes cardinales, porque es de esos puntos centrales en los que nos tenemos que fijar para actuar y para poder vivir en comunidad. Y tenemos a un invitado muy especial para hablar de este tema. Se trata de Álvaro Posada Tamayo. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, uno pensaría un joven empresario y hablando de templanza, pero ya nos contarás por qué escogiste esta virtud. Antes de seguir, contémosle a las televidentes y a los televidentes quién es Álvaro Posada. Claro que sí. Bueno, primero que todo un saludo a todos los que nos escuchan. Soy un apasionado por la educación. Me gusta, desde que tengo 18 años estoy en el mundo educativo. Fundador del High Tech Institute. ¿Y eso es qué? Un instituto de alta tecnología para la formación de estudiantes en programación, en electrónica, en impresión 3D y en todo lo que tenga que ver con robótica. Precisamente porque creemos que en nuestra sociedad necesitamos personas que sean creadores y creadores con tecnología. Y realmente las virtudes no van en contra de la tecnología. Y eso vamos a hablar un poquito ahorita. Bueno, Álvaro, ¿y el Colegio Canadiense? ¿Qué tiene que ver ese vínculo? Claro que sí, pues el Colegio Canadiense es también una gran pasión de mi vida. Soy allá el director de Desarrollo e Innovación, buscando los caminos de crecimiento en la educación, en el sistema educativo, desde preescolar hasta 11, y mirando una educación que sea centrada en el ser, pero también muy pertinente para un ciudadano global, un ciudadano del mundo actual. Bueno, ya que nos ubicaste quién es Álvaro, cuéntanos qué es para ti la templanza. Bueno, entonces, como tú lo mencionabas, empezar por las 4 virtudes cardinales, las virtudes de donde se desprenden todas las demás virtudes. Y la templanza es esa virtud que nos permite medir, actuar de manera medida y de manera ordenada las demás virtudes. Entonces, las virtudes cardinales está la prudencia, está la fortaleza, está la justicia, y la cuarta la templanza. Y en la templanza lo que nos invita es a no irnos a los extremos. Actuar, como toda virtud, es la capacidad de actuar de cierta manera. La templanza nos invita a actuar de una manera que sea medida y ordenada, no irnos a los extremos. Por ejemplo, en la virtud de la fortaleza, no ser muy rígidos. Ser fuerte no significa ser una persona testaruda, rígida. Lo mismo en la virtud de la prudencia, no ser temerosos, pero tampoco ser temerarios. Y en la virtud de la justicia, pues aplicar la justicia de manera ordenada, con la medida adecuada. Entonces la templanza es una virtud fundamental. Álvaro, pero ¿no parecería como un contrasentido hablar de esa virtud en un mundo que precisamente se va a los extremos? Porque la polarización nos está marcando y nos está asignando. En nuestras propias casas a veces hay temas de los que no se puede hablar y la mamá le advierte a uno, no vas a tocar ese tema aquí para que no tengamos un problema en la casa. Absolutamente, yo creo que por eso la escogí. Yo creo que en el mundo en que estamos hoy nos hace falta un poco esa templanza que también se podría asimilar mucho al autocontrol. Al medirnos en la manera en que juzgamos a los demás, medirnos en la manera en que estamos contribuyendo a esa polarización, y más porque lo veo mucho en educación, nuestros estudiantes están constantemente invitados a polarizarse, a tener posturas radicales, y yo creo que desde la templanza y la formación en la templanza les vamos dando herramientas para que puedan medir esa manera en que juzgan al otro, que están organizando sus ideas. Y es muy importante en este momento, como mencionabas. A veces los papás tenemos como la idea de que a los hijos hay que darles mucho gusto y a que los hijos que estén bien, que no se la pasen mal, como a veces tal vez nos pasamos nosotros. Estamos dando mala formación a los chiquitos cuando les dejamos hacer todo y más en esa virtud. Yo creo que eso que mencionas es muy importante. Parte de la virtud de la templanza es reconocer que el ser humano tiene esa capacidad de irse a los extremos.
y que los extremos por lo general son malos. Entonces también consentir demasiado es algo que queremos hacer, pero va en contra de esa buena medida de las cosas, del orden de las cosas. Contemplar o consentir en exceso hace que aquel buen acto que queremos lograr pues se vaya a un proceso que puede generar inclusive algo contrario a lo que queremos lograr, una sobrecontemplación, pero también lo opuesto también existe, ¿cierto? No solo la sobrecontemplación, sino la falta de afecto. Entonces, O ser muy templanza, rígidos, ser pues muy esos rígidos. papás que son la regla por la regla y tiene que acostarse ya y tiene que comer ya y es como demasiado apegados a esas disciplinas, también eso es malo. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es una virtud que es muy difícil de ejercer. Una virtud que desarrollar esa capacidad de templanza indica que uno todo el tiempo tiene que estar muy presente de la manera en que está orientando sus acciones y está reflexionando constantemente. Esto que estoy actuando, la manera en que actué, si fue la medida adecuada de mis acciones y de pronto es como esa brújula de las 4 virtudes cardinales que nos va orientando, bueno, de pronto me pasé aquí un poco y puedo tener más templanza en la manera en que como, en la manera en que trato a los demás, en la manera en que le di una formación a mis hijos. Eso es muy importante en ese sentido. Yo sé que tú eres una persona de fe. ¿Cómo se unen templanza y fe? Muy importante. Entonces, la fe hace parte de las 3 virtudes teologales. Entonces, fe, esperanza y caridad. Y la fe nos invita a la creencia en las escrituras, en el mensaje de la Biblia, en el mensaje de Jesucristo de Dios. Entonces, allí también pueden haber extremos. Entonces, un extremo puede ser un fanatismo religioso y otro extremo podría ser una laxitud con el mensaje de fe. Entonces, frente al fanatismo religioso, uno pensaría, hay una doctrina de fe y es poner a Dios o amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa invitación no significa que solo amarás a Dios. Entonces, uno puede vivir esa doctrina de fe desde un punto de vista, también tengo que tener unas responsabilidades familiares frente a mi pareja, frente a mis hijos, frente a la sociedad. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa enfocarme solo en amar a Dios sobre todas las cosas. Y también, por el otro lado, está la laxitud. Entonces, uno pensaría, hombre, es inconcebible un católico que esté de acuerdo con el aborto. ¿En qué sentido? En el sentido de que ante los ojos de Dios, todos somos a semejanza de Él, hombres y mujeres. Entonces, si uno tiene esa convicción católica de que toda vida es preciada, uno no puede estar de acuerdo con una postura que afecta a la vida. Entonces, también la virtud de la templanza nos invita a ver esas virtudes teologales desde una mirada de orden y mesura. No extendernos frente a esa fe que puede ser malinterpretada como radicalizada, y tampoco tratar de manipular la fe a nuestro propio antojo. Entonces, en la parte del orden de las cosas en la templanza, no solo la medida, sino el orden, también implica disciplina, implica lectura, implica poder interpretar las cosas como son. Y la templanza nos invita a eso. Álvaro, ¿cómo vivir la templanza en una sociedad donde tenemos tanta presión de los otros, de la comunidad, la presión del grupo para hacer una cosa a la otra? Ahí tendría uno que tener esa virtud para decir, no, así todos quieran hacer esto, yo no lo hago, sobre todo los jóvenes también. Seguramente habrá muchas abuelas que nos están viendo. ¿Cómo influir, cómo hacer que nuestros hijos y que esos adolescentes tengan esa virtud? Como te digo, cuando todo el mundo les dice, vámonos por aquí, hagamos esto, tatuémonos, o hagamos grafitis, o tengamos tal o cual comportamiento, porque el grupo se mueve así. Sí, bueno, lo primero que hay que reconocer es que la templanza no está de moda. Hoy está de moda dejarnos llevar por las emociones, dejarnos llevar por lo que los demás quieren de mí. Entonces, parte de formar en templanza es yo poder decirle a mi hijo, a mi nieto, reflexiona frente, ¿tú quién eres? Empieza a construir primero que todo esa identidad, ese orden tuyo como persona. Porque hoy vemos la amenaza de las redes sociales, la tensionalidad de 30 segundos, antes era 3 minutos, ahora 30 segundos, la falta de enfoque y toda esa pérdida de capacidades nos van llevando a los extremos de polarización. Son casi que consecuencia de esos estímulos que estamos viviendo. Y uno de los antídotos
a esos estímulos desde el punto de vista de la templanza es el autoconocimiento y la presencia en el momento. Entonces, más allá de dejarme llevar por lo que me están invitando, por ese video que estoy viendo en TikTok, en Instagram, en YouTube, es decir, bueno, yo qué quiero en mi vida, cuál es mi proyecto de vida, y empezar a ser presente en cada momento y actuar de una manera que uno pueda ser coherente con eso que estoy buscando en mi proyecto de vida. Entonces, hoy más que nunca es muy importante el componente de proyectos de vida y darle a los jóvenes y tener nosotros también, porque los adultos estamos también sujetos a esta polarización, tener esa claridad del orden de las cosas, frente a lo que deseo, frente a lo que está bien, buscar siempre esa sabiduría y empezar a actuar con templanza, con medida, con orden, estando presente en ese momento. Hoy se habla mucho del mindfulness, se habla mucho de la presencia en el lugar donde estoy, de meditación. Y yo creo que bien interpretado eso nos puede llevar a reflexionar sobre nuestras actuaciones. La templanza es una capacidad de actuar. Entonces, cabe en la virtud de la templanza la reflexión sobre cómo actuamos y la reflexión sobre esa actuación si está siendo en la medida adecuada. Esos tiempos que le estoy dedicando al ocio, a las redes sociales, a las discusiones políticas, mi orden frente a esas discusiones políticas sí son adecuados. ¿Será que mi tono de acercarme al que piensa diferente es adecuado? ¿Será que la manera en que lo estoy mirando como un aliado en una conversación donde descubrimos conceptos o como un enemigo con el que estoy debatiendo? Entonces ahí entra la templanza de una manera muy importante a regular esas acciones. Pero entonces parecería ser una virtud muy seria, muy difícil de manejar. ¿Qué beneficios trae vivir la templanza? Yo creo que las 4 virtudes cardinales buscan la felicidad. Detrás de la cimentación filosófica de las 4 virtudes es la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que una persona que tiene templanza es una persona que en la medida que va actuando, al darle esa medida adecuada a sus actuaciones, pues va generando empatía en los demás, va generando en las demás personas comprensión, va actuando de una manera que no atropella a los demás, pero tampoco cede el orden. Entonces, al final del día, la templanza, al regular la manera en que actuamos, nos permite convivir mejor con nosotros mismos y con las demás personas. Entonces, yo creo que es difícil, requiere mucho autoconocimiento, mucha autogestión, pero al final del día es ese autoconocimiento y esa autogestión la que nos llevará a tomar acciones con templanza. Cuando estábamos pensando desde el Centro de Ficulturas a quién entrevistar para hacer estos programas y pensábamos en ti, porque te conocíamos la trayectoria de trabajar con niños en una escuela que se llama Edubótica. ¿Cómo se puede trabajar? Pues cuéntanos primero lo del tema de Edubótica y cómo se puede trabajar con los niños estas virtudes. Bueno, entonces, una pasión personal, un convencimiento que yo tengo es, nosotros necesitamos que nuestra sociedad aprenda a crear, que pase de consumir lo que nos traen a que tenga criterio de creación y tenga capacidades para crear en nuestra convicción con tecnología. Entonces, gran parte de uno plantearse eso en su proyecto de vida es estructurar un proyecto de vida que tenga cimientos fuertes, porque a diferencia del consumo, la creación requiere disciplina, requiere constancia, requiere muchas virtudes porque crear no es fácil. Crear una idea, crear un concepto, crear un producto no es fácil. Entonces, la templanza entra en ese componente de creación con nuestros estudiantes. Cuando nosotros trabajamos mucho con ellos la parte de metacognición, pensar sobre cómo actúo y pensar sobre cómo pienso. Eso es la metacognición. Es la metacognición. Entonces, de esa manera ellos van construyendo la capacidad de reflexionar sobre mis acciones. Y no solo mis acciones, mis estímulos, que gran parte de mis estímulos son emociones y pensamiento. Entonces, a través de yo lograr esa capacidad, pues voy construyendo por el ladito la virtud de la templanza. Otra vez, como te decía, la templanza no está de moda. Sin embargo, uno puede lograr esa capacidad de actuar de manera ordenada y medida de muchas maneras. Una de ellas es la metacognición. Entonces, si ustedes le están apostando a formar a los niños, mucho tiempo fue desde la música, desde las artes o desde el teatro, ahorita es desde eso, la tecnología. ¿Cómo rima la tecnología con un mundo de fe y de virtudes? Me decías ahorita que no peleaban, entonces cuéntame por qué no pelean. Sí, porque hay que invitar a los jóvenes a que entiendan el mundo de la tecnología desde un punto de vista diferente. Es decir,
que yo puedo entrar al mundo de la tecnología a crear más allá de consumir. Y esos son ejemplos que hemos visto en países donde tienen muy buenas virtudes. Uno va, por ejemplo, Corea del Sur es un país muy aliado de nosotros en este reto, en esta misión, y uno ve que ellos usan la tecnología pues, realmente para empoderar al ser humano, no para destruirlo. Lo que pasa es que muchas veces lo que se masifica como a los consumidores es, de cierta manera, no lo que son virtudes, sino muchas veces vicios. Entonces, cuando uno cambia el enfoque frente a la tecnología a un enfoque de creación, a un enfoque de aprovechamiento de toda esa cantidad de herramientas que tenemos a nuestra disposición para mejorar la vida de las personas. Pero realmente la tecnología se vuelve un aliado también de la fe, porque la fe busca, pues, desde la virtud de la caridad, el bien a todos los demás. Entonces, cuando yo puedo interpretar la manera de usar la tecnología para crear soluciones, para resolver problemas, para buscar los barrios que requieren una solución tecnológica para escalarla de manera masiva, pues también soy coherente con mi fe. Y cuando voy entendiendo un poco que el consumo de la tecnología me está invitando a cosas que no van muchas veces hacia mi bien, entonces al entender la tecnología como en ese lado que puede ser un poco de un vicio, de un consumo irresponsable, pues me apropio de mi responsabilidad frente a la tecnología. Entonces es desarrollar la capacidad de crear, pero también la responsabilidad frente a ese mundo tecnológico que existe, que yo elijo cómo actúo en ese mundo. En el día a día, en la cotidianidad, cómo puede uno formarse, fomentar, cultivar más la virtud de la templanza? Bueno, una cosa muy importante que forma la virtud de la templanza es la reflexión diaria. Entonces, esto es una práctica que se hace o que hacen las personas que lideran equipos. Y es bueno, yo en la manera en que he estado conversando, interactuando, que he estado ejerciendo mi rol de liderazgo, ¿en qué momento me he pasado a algún extremo? Bien sea la laxitud frente a la disciplina que requiere ser líder o la rigidez frente al trato a los demás. Y lo mismo puedo hacer yo frente a mis metas personales, frente a mi interacción con los demás, frente a mis principios y valores. Es una buena práctica diaria reflexionar sobre el día que he tenido y en ese día qué dificultades he tenido, qué retos he tenido, qué actuaciones me generan un poco de preocupación o me generan calma. Y así voy generando ese autoconocimiento que me va permitiendo afinar la brújula de la templanza. Entonces, la templanza se construye porque es una capacidad. Todas las virtudes, al ser una capacidad, se construyen a medida que vamos madurando y vamos siendo mejores personas, creciendo a ser mejores personas. Es una actuación de todos los días. Entonces, esa reflexión constante frente a mi día a día, pues me permite ver ese día bajo una lupa de la templanza, que creo que es una lupa maravillosa para darnos un feedback, para una retroalimentación frente a mis actuaciones. Siempre que hablas de la templanza también estás hablando de la disciplina. Sí, van muy unidos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. De las 4 virtudes cardinales se desprenden las demás virtudes, y la disciplina y la templanza tienen mucho que ver porque al ser la templanza una medida, es decir, es una acción de autocontrol, requiere disciplina. Porque irme a los extremos muchas veces es perder la disciplina sobre mí mismo, el autocontrol sobre mí mismo. Entonces la templanza y la disciplina están inherentemente atadas, vinculadas. Y para ser feliz, entonces también tienen que estar atadas a la alegría, que no pueden ser virtudes tristes, ni virtudes que nos pesen, ni que nos cueste vivir. Exacto. Entonces piensa en el papá, el ejemplo que estamos hablando ahorita, el papá que quiere consentir y contemplar al hijo. Pero si se va a un extremo de contemplación, después va a percibir que su acto de amor lo que está generando en su hijo es lo contrario a lo que desea. Entonces, al perder la medida de esa contemplación bonita que tienen los papás con los hijos, pues lo que va pasando es que podemos ir generando antes una codependencia. Entonces ahí me alejo un poco de como esa búsqueda de la felicidad de mi hijo. Pero también lo opuesto es la rigidez. Entonces el papá que por acto de amor dice tengo que disciplinar a mi hijo, pero se le pasa la mano, también pasa lo mismo, porque se interpreta mal el mensaje de esa corrección amorosa que está haciendo un padre. Entonces la búsqueda de la felicidad y la templanza están vinculadas en el sentido de que la felicidad
no es a partir de los extremos, a partir de medidas ordenadas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Hemos conocido hoy de Dubótica, de HTI, del Colegio Canadiense, en el marco de esta hermosa virtud, la templanza, que la debemos vivir con alegría, desde la reflexión, desde la disciplina, desde el autoconocimiento, pero también desde la fe. Muchas gracias nuevamente a todos por estar con nosotros. Los invitamos a consultar las redes sociales del Centro Ficultura en nuestra programación y nos vemos en una próxima ocasión.